Estados Unidos puede seguir insistiendo en que estas son aguas internacionales, pero cuando nuestros rompehielos las patrullan, cuando nuestros puertos prestan servicio a los buques, cuando nuestras regulaciones mantienen la seguridad del Ártico, la soberanía no es lo que se reivindica en el papel. Es lo que realmente se puede controlar. Eso dijo Mark Carney a la prensa tras anunciar $7.000 millones para rompehielos en el Ártico. Sin diplomacia, sin evasivas, solo un mensaje directo a Washington. Se acabaron los días de tratar las aguas árticas canadienses como una autopista estadounidense. Durante 70 años, Estados Unidos envió barcos a través del Paso del Noroeste sin pedir permiso. Submarinos emergieron en el Polo Norte, en territorio canadiense, y lo llamaron aguas internacionales. Rompehielos ondearon banderas estadounidenses a través de los canales árticos canadienses y le dijeron a Ottawa que no podían hacer nada al respecto. Washington tenía razón. Canadá reivindicó su soberanía, pero no pudo hacerla cumplir. Sin infraestructura, sin presencia militar, no. No había forma de controlar realmente quién usaba el paso. Así que Estados Unidos, Rusia y China trataron las reivindicaciones árticas canadienses como ficción. Luego, Donald Trump amenazó con anexar económicamente Canadá. Lo llamó el Estado número 51 al que impuso aranceles. Impulsó a Mark Carney al poder específicamente para resistir la presión estadounidense. Y Carney miró hacia el norte, a un corredor comercial de $900.000 millones que estaba abriendo una ruta marítima que acorta 7.000 kilómetros el trayecto entre Asia y Europa. Aguas árticas a las que Rusia y China intentan acceder desesperadamente. Territorio canadiense que Washington insistía en que pertenecía al mundo. Trump pensó que las amenazas económicas obligarían a Canadá a aceptar las condiciones estadounidenses en todo. En cambio, le dio a Canadá la motivación para finalmente hacer lo que debería haber hecho hace décadas, construir la presencia física para imponer lo que ya posee. Esta noche, les mostramos cómo Canadá está convirtiendo la presión estadounidense en poder ártico. Como una crisis climática se convirtió en una oportunidad estratégica y como el Paso del Noroeste se convirtió en el lugar donde Canadá finalmente le dice a Estados Unidos cuál es nuestro territorio, cuáles son nuestras reglas, y que ya no hay nada que puedan hacer para detenernos. Pero antes de profundizar en esta historia, si aprecian análisis profundos como este, denle a me gusta y suscríbanse para mantenerse informados sobre las historias que realmente importan. Empecemos con la geografía. El Paso del Noroeste no es una sola ruta. Es una serie de vías fluviales que atraviesan el archipiélago ártico canadiense y conectan los océanos Atlántico y Pacífico. Durante siglos, estuvo bloqueado por el hielo. Exploradores murieron intentándolo. Los barcos quedaron atrapados y aplastados. Era teóricamente valioso, pero prácticamente inútil. El cambio climático eliminó ese problema. El hielo ártico está desapareciendo a un ritmo acelerado. El Paso, que permanecía congelado 10 meses al año, ahora es navegable durante periodos cada vez más largos. Para 2035, los expertos predicen que podría estar libre de hielo la mayoría de los veranos a mediados de siglo, potencialmente todo el año. Con el apoyo de rompehielos, las implicaciones económicas son asombrosas. Un buque portacontenedores que viaje de Shanghái a Nueva York por el Paso del Noroeste ahorra más de 6.000 kilómetros en comparación con la ruta del Canal de Panamá. Eso significa días de viaje, millones en costos de combustible y una entrega más rápida para carga urgente. Las proyecciones actuales estiman que para 2050, el Paso del Noroeste podría manejar entre el 2 y el 5% del tráfico marítimo mundial. Eso no suena enorme hasta que uno se da cuenta de que el comercio marítimo mundial tiene un valor aproximado de $20 billones anuales. El 2% de esa cifra equivale a $400.000 millones. El 5% es $1 billón. Pero esto es lo que lo hace realmente valioso, no se trata solo del transporte de bienes de consumo.
El Ártico canadiense se asienta sobre enormes depósitos de minerales críticos, tierras raras, níquel, cobre, litio, zinc y oro. Recursos esenciales para todo, desde vehículos eléctricos hasta sistemas de defensa y tecnología de energía renovable. Durante décadas, estos depósitos fueron económicamente inviables porque llevarlos al mercado era extremadamente caro. No había carreteras, ni ferrocarril, ni puertos. La única opción era el transporte aéreo de materiales, lo que hacía que las operaciones mineras fueran prohibitivamente costosas, excepto para los materiales de mayor valor, como los diamantes y el oro. El Paso del Noroeste cambia esa ecuación por completo. Construir puertos en el Ártico, proporcionar apoyo a rompehielos, establecer infraestructura de transporte marítimo, y de repente esos depósitos minerales se vuelven económicamente viables. Canadá se convierte en una superpotencia minera crucial. Y quien controle el acceso al paso controla la puerta de acceso a esos recursos. Esa es la cifra de $900,000 millones. No solo las tarifas de transporte marítimo. El valor económico total del comercio, la extracción de recursos y el posicionamiento estratégico en el Ártico durante los próximos 30 años. Canadá ha reclamado la soberanía sobre el Paso del Noroeste desde 1946. El argumento legal es simple. Se trata de aguas interiores canadienses, el paso atraviesa territorio canadiense. Los barcos que lo cruzan deberían requerir permiso canadiense, al igual que los barcos que navegan por el río San Lorenzo o por los Grandes Lagos. Estados Unidos nunca aceptó esta afirmación. La postura de Washington ha sido constante durante décadas. El Paso del Noroeste es un estrecho internacional. Según el derecho marítimo internacional, esto significa que cualquier buque tiene derecho de paso en tránsito. Canadá puede regular las normas ambientales y los requisitos de seguridad, pero no puede denegar el acceso. No se trataba de una simple disputa teórica. En 1969, un petrolero estadounidense llamado Manhattan navegó por el paso sin pedir permiso a Canadá. Canadá estaba furioso, pero impotente. Enviaron rompehielos para escoltar el barco, intentando imponer cierta autoridad. Pero el mensaje era claro: Estados Unidos transitaría por el paso cuando quisiera. Lo mismo ocurrió en 1985 con el rompehielos Polar Sea. Un buque estadounidense, sin solicitar permiso, atravesó directamente las aguas árticas canadienses. Cuando Canadá protestó, Washington insistió: estas son aguas internacionales. No necesitamos permiso. Y no lo vamos a pedir. En 1988, ambos países firmaron el Acuerdo de Cooperación Ártica. Era básicamente un acuerdo para discrepar. Estados Unidos prometió notificar a Canadá. Antes de que los rompehielos estadounidenses transitaran el paso, Canadá obtuvo un reconocimiento simbólico, pero ninguna de las partes cambió su postura legal. El problema para Canadá era la aplicación de la ley. Reivindicar la soberanía es una cosa y controlar realmente el territorio es otra. Y durante décadas, Canadá simplemente no contó con la infraestructura ni la presencia militar para respaldar sus reivindicaciones. El ejército canadiense contaba con capacidades mínimas en el Ártico. Un ejercicio al año, un puñado de guardabosques realizando patrullas, barcos de la Guardia Costera que solo podían operar durante los breves meses de verano. No había puertos de aguas profundas, ni bases permanentes, ni capacidad para monitorear quién usaba el paso, y mucho menos para detenerlo. Así que Estados Unidos siguió tratándolo como aguas internacionales. Rusia construyó una enorme infraestructura ártica y una flota de 50 rompehielos. China comenzó a autodenominarse un estado cercano al Ártico y a enviar buques de investigación a través de la región. Y Canadá solo podía observar y emitir protestas diplomáticas que todos ignoraron. Cuando Trump comenzó a amenazar el comercio canadiense en 2025, algo fundamental cambió en el pensamiento estratégico de Ottawa. Durante años, la política canadiense para el Ártico había sido ambiciosa.
Los políticos hablaban de soberanía y prometían infraestructura. Pero las inversiones nunca se materializaron. No existía la voluntad política. Trump cambió el cálculo de la noche a la mañana. De repente, Canadá necesitaba alternativas a los mercados estadounidenses. De repente, diversificar las rutas comerciales no era solo una buena idea, sino una necesidad existencial. De repente, el Ártico pasó de ser una prioridad teórica a un imperativo estratégico urgente. Mark Carney vio la oportunidad. Su primer presupuesto federal, publicado en noviembre de 2025, incluyó $1.000 millones a lo largo de 4 años para infraestructura en el Ártico. No para estudios, ni para planificar la construcción de puertos o carreteras, rompehielos e instalaciones militares. El eje central fue el proyecto del puerto de Churchill. Churchill es el único puerto de aguas profundas de la región ártica de Canadá. Está conectado por ferrocarril con el resto de Canadá. Se encuentra en la bahía de Hudson, que conecta con las rutas marítimas del Océano Ártico y el Atlántico. Durante décadas, había estado crónicamente subfinanciado, gestionando un tráfico mínimo y apenas siendo económicamente viable. El presupuesto de Carney comprometió $180 millones a lo largo de 5 años solo para Churchill. Mejorar las instalaciones portuarias, modernizar el ferrocarril, construir capacidad rompehielos para extender la temporada de envío de 4 meses a operaciones potencialmente durante todo el año. Crear infraestructura para la exportación de granos, potasa, gas natural licuado y minerales críticos. Pero Churchill fue solo el comienzo. El fondo más amplio de infraestructura para el Ártico se centró en aeropuertos en el extremo norte, carreteras para todo clima que conectan comunidades aisladas y sitios mineros. Mayor presencia de la Guardia Costera, nuevos sistemas de radar y vigilancia, instalaciones militares que podrían soportar operaciones durante todo el año en lugar de solo ejercicios de verano. Y, críticamente, $7.000 millones para 2 nuevos rompehielos pesados. No cualquier rompehielos. Buques de clase polar capaces de atravesar 3 metros de hielo, operando todo el año a temperaturas de hasta -50°C. Buques que podrían establecer una presencia canadiense permanente en aguas árticas independientemente de las condiciones. El cronograma es agresivo. Entrega del primer rompehielos para 2030. El segundo para 2032. Las mejoras del puerto de Churchill comienzan de inmediato, infraestructura crítica para la exportación de minerales operativa en 5 años. Esta no es una visión a largo plazo. Esto está sucediendo ahora. Esto es lo que Trump no entendió. La presencia física crea hechos jurídicos. Durante décadas, Estados Unidos pudo tratar el paso del noroeste como aguas internacionales porque Canadá no podía controlarlo eficazmente. Sin puertos, no había forma de prestar servicio a los buques. Sin rompehielos, no había forma de escoltar ni supervisar el tráfico. Sin presencia militar, no había forma de hacer cumplir las regulaciones. Pero esto está cambiando rápidamente. Una vez que Canadá tenga rompehielos patrullando todo el año, podrá exigir a los buques que se registren, acepten prácticos canadienses, cumplan con las regulaciones ambientales y paguen tarifas por los servicios de navegación. Una vez que haya puertos en funcionamiento que ofrezcan reabastecimiento de combustible y reparaciones, los buques tendrán motivos para cumplir con la autoridad canadiense en lugar de arriesgarse a que se les nieguen los servicios. Estados Unidos puede seguir insistiendo en que el paso es aguas internacionales. Pero si Canadá cuenta con la infraestructura física para regular el tráfico, supervisar los buques, realizar inspecciones y prestar servicios esenciales, el argumento legal se vuelve cada vez más irrelevante. El control de facto supera a las disputas de jure. Y aquí está la pesadilla estratégica para Washington. China y Rusia observan con mucha atención. Si Estados Unidos logra tratar el paso del noroeste como aguas internacionales, sentará un precedente. Los buques chinos pueden reclamar el mismo derecho de paso. Los barcos rusos, también.
Cualquier nación puede transitar sin permiso canadiense. Esto es catastrófico para la seguridad norteamericana. La razón de ser del NORAD es defender el continente de las amenazas que llegan desde el Ártico. Si naciones hostiles tienen acceso irrestricto a las aguas árticas adyacentes a Norteamérica, ese perímetro defensivo se derrumba. Algunos estrategas estadounidenses han comenzado a reconocer este problema. Se han mantenido conversaciones discretas sobre si Estados Unidos debería reconsiderar su postura, si la seguridad norteamericana realmente requiere apoyar la soberanía canadiense sobre el paso en lugar de oponerse. Pero esas conversaciones requieren que Washington admita que se equivocó durante 70 años. Requieren aceptar que Canadá, no Estados Unidos, controla el acceso a un corredor comercial de $900 millones. Requieren reconocer que la presión estadounidense sobre Canadá fracasó estrepitosamente. Trump no es capaz de ese tipo de recálculo estratégico. Y cada mes que pasa, Canadá construye más infraestructura que concreta su reivindicación de soberanía. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Canadá y Estados Unidos son aliados de la OTAN y comparten la defensa continental. A través del NORAD, cooperan en prácticamente todos los asuntos importantes de seguridad. Sin embargo, en el paso del noroeste, se encuentran en bandos opuestos. La OTAN no ha adoptado oficialmente una postura sobre la disputa. La Unión Europea históricamente ha apoyado a Canadá, reconociendo sus reivindicaciones de soberanía. Sin embargo, la OTAN, como alianza, cede ante el liderazgo estadounidense en materia de seguridad en el Ártico, y Washington ha dejado claro que no cambiará su postura. Esto crea una situación insólita. Los aliados de la OTAN se encuentran en una disputa de soberanía al mismo tiempo que la OTAN intenta coordinar la defensa del Ártico contra Rusia y contener la expansión china en la región. Las autoridades canadienses están gestionando la situación con cautela. Están fortaleciendo las alianzas de defensa con los países nórdicos, especialmente Finlandia y Suecia, que se unieron recientemente a la OTAN y aportando importantes capacidades en el Ártico. Están realizando ejercicios conjuntos, compartiendo inteligencia y fomentando la interoperabilidad. Pero también están dejando claro que la soberanía del Ártico no es negociable. Cuando Canadá afirma que el paso del noroeste es aguas interiores canadienses, esto aplica a todos, incluyendo a Estados Unidos y a los buques de la OTAN. Esto está creando una tensión que no existía antes. Durante décadas, la disputa de soberanía fue teórica. Canadá reivindicó su propiedad. Estados Unidos discrepó, pero en realidad no importó porque el paso no era de ninguna utilidad práctica. Ahora tiene una enorme importancia, y Canadá está forzando la situación construyendo infraestructura que haga que sus reclamaciones sean ejecutables. Los aliados de la OTAN tendrán que decidir si apoyan la soberanía canadiense o la libertad de navegación estadounidense. La mayoría de los miembros europeos de la OTAN probablemente apoyarán a Canadá, tanto porque históricamente han apoyado su postura legal como porque no quieren sentar precedentes que puedan socavar sus propias reivindicaciones marítimas en otros lugares. Pero tampoco van a desafiar abiertamente a Washington. El resultado es una ambigüedad estratégica que, de hecho, favorece a Canadá. Mientras la OTAN no adopte una postura oficial, Canadá puede seguir construyendo infraestructura y ejerciendo su control sin desencadenar una crisis de alianza total. La gran ironía es que la presión de Trump sobre Canadá podría acabar beneficiando a Rusia y China más que a nadie. Rusia lleva décadas construyendo infraestructura ártica, 50 rompehielos y bases militares a lo largo de toda la costa norte. Planea transportar 100 millones de toneladas de carga al año a través de la ruta marítima del norte para 2030. Moscú considera el Ártico fundamental para su futuro económico y estratégico. China se autodenomina un estado cercano al Ártico a pesar de estar lejos del Círculo Polar Ártico. Pekín ha invertido fuertemente en tecnología para rompehielos, realizando misiones de investigación en todo el océano Ártico, cartografiando el lecho marino y estableciendo relaciones con las naciones árticas.
Durante años, Canadá y Estados Unidos mantuvieron un frente unido contra la expansión rusa y China en el Ártico. Si bien discrepaban sobre el paso del noroeste, coincidían en impedir que Moscú y Pekín dominaran la región. La guerra comercial de Trump con Canadá dañó esa unidad cuando Carney comenzó a diversificar las alianzas comerciales canadienses, incluyendo la exploración de la cooperación con otras naciones en el Ártico. Estados Unidos quiere que Canadá se resista. Canadá no ha llegado al extremo de asociarse con Rusia para el desarrollo del Ártico. Eso sería demasiado provocativo, dadas las tensiones geopolíticas en Ucrania y otras circunstancias. ¿Pero la inversión china en proyectos en el Ártico canadiense? De repente, está sobre la mesa como nunca antes. Y si Estados Unidos sigue insistiendo en que el paso del noroeste es una zona de aguas internacionales que beneficia directamente a China, Pekín puede reclamar el derecho a transitar por las aguas árticas canadienses cuando quiera. Utilizando el mismo argumento legal que Washington, Canadá no puede detener los buques chinos y no puede detener los estadounidenses. Este es el pequeño error estratégico de Trump. Creyó que podía presionar a Canadá sin consecuencias. En cambio, impulsó a Canadá hacia precisamente el tipo de independencia ártica y alianzas internacionales que socavan los intereses estratégicos estadounidenses en la región. La transformación del Ártico canadiense apenas comienza, pero la trayectoria es clara. Para principios de 2035, Canadá contará con puertos de aguas profundas en funcionamiento, presencia permanente de rompehielos, infraestructura militar ampliada y la capacidad física para regular el tráfico a través del paso del noroeste. Independientemente de lo que otras naciones afirmen sobre su estatus legal, los beneficios económicos son sustanciales. Los minerales críticos de Canadá llegan al mercado. Las compañías navieras pagan tarifas por los servicios de navegación. Las comunidades del norte obtienen empleo e infraestructura. Canadá se consolida como un actor importante en el comercio ártico. En lugar de simplemente observar cómo Rusia y China dominan la región, las implicaciones estratégicas son enormes. La seguridad de América del Norte mejora porque Canadá puede monitorear y controlar quién accede a las aguas árticas. La OTAN obtiene un aliado del norte más capaz. El precedente de que los aliados pueden resistir con éxito la presión estadounidense se establece para que el mundo lo vea. Y Estados Unidos. Washington termina al margen de un corredor comercial de $900.000 millones, incapaz de dictar términos. Observando cómo Canadá construye infraestructura. Eso hace que los argumentos legales estadounidenses sean cada vez más irrelevantes. Trump esperaba que Canadá se doblegara. Supuso que la presión económica obligaría a los canadienses a someterse en materia comercial, que el tamaño significaba influencia, que los aliados no tendrían más opción que aceptar las demandas estadounidenses. En cambio, impulsó la mayor inversión canadiense en infraestructura ártica de la historia. Dio a Canadá la motivación para finalmente respaldar sus reivindicaciones de soberanía con presencia física. Demostró al mundo que el poder estadounidense no es tan absoluto como Washington cree. La silla vacía en la mesa de negociaciones de Trump no se debe a la debilidad de Canadá. Se debe a que Canadá está demasiado ocupado construyendo un futuro ártico que no depende de la aprobación estadounidense. Y cada rompehielos que Canadá bota, cada puerto que moderniza, cada instalación militar que construye, hace que ese futuro sea más real y la influencia estadounidense más irrelevante. El Ártico se está abriendo. El paso se está despejando, y Canadá acaba de reclamar su territorio de maneras que Washington no puede ignorar ni evitar. Trump creyó estar demostrando la fuerza estadounidense. Sin querer, le mostró al mundo cómo resistirlo.